sonido de tu voz en el viento, en la lluvia, puedo escuchar en las olas del mar, en el ruido del bosque, me doy cuenta que eres real. Cada amanecer es una oportunidad de contemplar tu gloria, de disfrutar tu gracia, de brindarte lo que tengo y soy, de irme de rodillas y derramar perfume, y a tus pies brindarte mi adoración. Increíble es tu me sorprendes más y más con las bendiciones y los detalles que siempre me das. ¿Cómo podría pagar si no tiene precio? Tu amor es incalculable. Cada amanecer es una oportunidad. Y así con este hermoso tema de Sheila Romero, comenzamos la reflexión de la mañana de hoy en nuestra cita divina. Un encuentro especial con Dios para comenzar tu día. Soy la pastora Yanira Rodríguez. En este día precioso, el tema es Te escucharé a ti. Te escucharé a ti. Atrévete a escuchar el sonido de su voz. ¿Sabes por qué? Porque Él te escucha a ti. Él te escucha. Por tanto, inclina su oído hacia ti. Entonces tú hoy vas a decir, Señor, como tú me escuchas, hoy yo no voy a prestar mis oídos para otra cosa, sino para escucharte a ti. Hoy puedo tener otra oportunidad de contemplar tu gloria, de disfrutar tu gracia, de brindarte lo que tengo y soy, de irme de rodillas y derramar perfume, y a tus pies brindarte mi adoración. Increíble es tu amor. Increíble es tu amor. El amor de Dios es increíble, es insuperable ese amor de Dios. Definitivamente es aquel que siempre está presto a bendecirte, a ayudarte, a brindarte lo mejor. Y este es un nuevo día, un nuevo despertar, un nuevo amanecer. Estás conectadito del 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana, buena programación. Esta es tu cita divina. Nueva Vida es consuelo y fortaleza, y por eso queremos llevarte palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de esperanza, y que esta semana tú la comiences con ánimo, en victoria y con las fuerzas que vienen del cielo, con esas fuerzas que vienen del cielo, escuchando el sonido de la voz del Señor, el sonido de su voz. Pero ¿sabes qué? Si tú te dispones en esta hermosa mañana a escucharle, a escuchar su voz, significa que tú vas a entrar en una conversación con Él. En una conversación con Él. Y en esa conversación, porque una conversación es de dos. Una conversación es de dos o más personas. Una conversación es entre dos o más personas. Así que hoy tú vas a conversar con Él. Hoy tú vas a conversar con Él. Hoy tú vas a abrir tu corazón. Hoy tú vas a ventilar. Hoy tú vas a hablar.
Hoy tú vas a hablar, pero vas a hablar con aquel que te escucha. Y también vas a afinar tu oído para la respuesta. Afina ese oído. Prepara tu oído para la respuesta del cielo. Esta es la reflexión del día, Cita Divina. También estamos conectaditos a través de la página de Facebook de Nueva Vida 97.7 FM. Ahí estamos en Facebook conectados. Gracias a la gente que siempre se conecta, gente que nos sintoniza, nos escucha desde otras naciones y a través de esta plataforma de Facebook también tiene la oportunidad de vernos y de compartir con otros este segmento de la reflexión del día. Y en nuestro fanpage Yanira Rodríguez, también estamos compartiendo estas palabras en la mañana de hoy, siempre con una porción bíblica. Y la porción bíblica de hoy se encuentra en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Escucha esto. Primera de Juan 5 dice así el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos escucha. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Significa que el oído del cielo, el oído del Dios del cielo está abierto para ti en esta mañana. Yo no sé cómo tú amaneciste hoy, pero yo quiero extenderte una invitación a que inicies una conversación con aquel que te escucha, con aquel que te escucha, con aquel que te entiende. Él te comprende, Él conoce tus necesidades y por eso hoy, el tema de esta reflexión es te escucharé a ti. Y te escucharé a ti puede ser una voz desde el cielo que te está diciendo te voy a escuchar. Pero te escucharé a ti también puede ser una frase que desde la tierra esté subiendo al cielo. Me explico. Te escucharé a ti puede ser una voz del cielo que está bajando a la tierra y te está diciendo, oye, te está diciendo, es contigo, estoy atento a tu clamor, estoy atento y te escucharé a ti. Pero te escucharé a ti también puede ser una voz de la tierra al cielo. Y esa voz de la tierra al cielo es tu voz, tu clamor, tu conversación que necesita ser escuchada, tu petición que necesita ser escuchada. Así que hoy levántate, activa tu fe, activa esa fe, porque no vas a ser rechazado, no vas a ser rechazada. No serás menospreciada, no serás menospreciado. ¿Sabes por qué? Porque hay una voz del cielo que te escucha a ti. Levántate hoy y abre también tus oídos para esa respuesta, para la respuesta del cielo. Entonces debe salir de tu corazón esta frase en esta conversación y también decirle al Dios que te escucha, Dios, yo cerraré mis oídos a toda voz contraria y hoy te escucharé a ti. Hoy escucharé lo que tú tienes para mí. Hoy escucharé las promesas del cielo. Hoy escucharé todas las bendiciones que tú has preparado para mi vida, para mi casa. Hoy escucharé todo lo que tú vas a hacer conmigo. Hoy escucharé lo que tú vas a hacer en casa, lo que tú vas a hacer con la familia. Escucha, te vas a sorprender. Con las bendiciones y los detalles que siempre me das, ¿cómo podría pagar si no tiene precio? Tu amor es incalculable. Su amor es incalculable. Escucha esto. Cada amanecer es una oportunidad de contemplar tu gloria, de disfrutar tu gracia, de brindarte lo que tengo y seguirme de rodillas y derramar perfume. Esta es
en que tú puedes irte de rodillas y derramar perfume ante el trono del Altísimo. Una conversación. Es una conversación que es necesaria. No puedes seguir callada. No puedes seguir callado. Hay una conversación que necesita hoy ser escuchada, que será escuchada en el cielo. Quizás tú has tratado de conversar con alguien que te escuche, con alguien que te entienda. Y posiblemente tú sientas que no lo has logrado. Pero hoy hay una oportunidad. Hoy hay una nueva oportunidad para ti. Una oportunidad donde serás escuchada, donde serás escuchado. Te escucharé a ti, es la voz del cielo. Te escucharé a ti. ¿Pensaste que no te escucharía? Pues sí, te escucharé a ti. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice la Biblia en 1 de Juan 5, Él nos oye. Él nos oye. Y no hay una especificación, no hay algo específico para decir qué es lo que Él quiere escuchar. No hay aquí en la Biblia, en esta porción bíblica de 1 de Juan 5, ese versículo 14, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha. La única especificación, la única, es si pedimos algo conforme a su voluntad. Él nos va a escuchar. Que si está en su corazón y Él sabe que es para bien, Él te va a dar la respuesta. Él te va a bendecir. Y dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ahí dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos, o sea, levántate. Levántate porque hay una oportunidad. Cada amanecer es una oportunidad. Es una oportunidad de conocer, de saber con quién tú estás hablando, con quién tú estás conversando, de saber que Él nos oye. Dice, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, dice esta palabra, que para ti hay esperanza, porque si tienes a alguien que te escuche, eso significa esperanza, eso significa consuelo, eso significa que no estás sola, que no estás solo. Esta palabra de hoy es para alguien que se encuentra, es para alguien que se encuentra en un momento donde la confusión, donde la frustración ha tocado a la puerta de su corazón, la desesperación o la desesperanza por no ser escuchada, por no ser escuchado. Pues hoy tienes unos brazos a donde correr. Tienes unos brazos a donde correr. Tienes unos brazos en donde refugiarte. Tal cual eres, Él te recibe. Porque increíble es ese amor. Te escucharé a ti. Te escucharé a ti, es el sonido del cielo. Te escucharé a ti, es el sonido de la voz del Altísimo, de la voz del que te da otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Él te da otra oportunidad, por su gracia, por su infinito amor, por su misericordia. Levántate, vamos, levántate. Es contigo en esta mañana. Es contigo que habla, en donde Él te dice, te escucharé a ti. Pero abre tu corazón y también exprésale a Él y dile,
no escucharé otras voces. No escucharé otras voces. Cerraré mis oídos a las voces que quieren confundirme. Cerraré mis oídos a las voces de distracción. Cierra tus oídos a toda voz de distracción, a toda voz de confusión, a toda voz que quiere sembrar la frustración en tu vida, a toda voz que quiere paralizar tu vida, a toda voz que quiere paralizar los planes que ya fueron escritos en su palabra, las promesas. Vamos, levántate. Estabas necesitando que alguien te escuchara, pues llegó el momento. Abre tu boca, conversa, habla, dile cómo te sientes, exprésate, ventila de lo que hay en tu corazón. Hoy abre tu corazón, abre tu boca, prepara tu mente hoy y dile a tu mente que todo pensamiento contrario tiene que salir. Que todo pensamiento contrario, que toda voz de pensamientos negativos, de pensamientos que te atormenten, de pensamientos que te quieran dejar en el suelo, de pensamientos que te quieran desviar del plan y del propósito de Dios, ¿sabes qué? Dile, cállate. Cállate en el nombre de Jesús. Cállate y déjame escuchar al que me dice: te voy a escuchar a ti, te escucharé a ti. Vamos, es mañana de mandar a callar con toda autoridad en el nombre de Jesús a toda palabra negativa, a toda voz de angustia, a toda voz de temor, a toda voz de dolor, toda voz que te diga vas a fracasar. Tú le dices, cállate en el nombre de Jesús. Alguien hoy está recibiendo esta palabra y está diciendo, me identifico, eso es para mí, porque sentí que nadie me quería escuchar, porque sentí que querían paralizar los planes del cielo para mi vida. Sentí que querían paralizar los que Dios en un momento dado me dijo. Sentí que querían paralizar mi vida, llenarla de miedo, llenarla de temor, llenarla de confusión para dejarme en el mismo lugar. Pero hoy tú no te vas a quedar en el mismo lugar. Tú vas a disfrutar la gracia del Señor. Y vas a derramar perfume. En esta mañana, decide vivir para el que te escucha. Mujer que te sientes sola, mujer que te sientes abandonada, mujer que te sientes rechazada, a ti mujer te hablo en esta mañana y te digo que hay una oportunidad de ser escuchada. De ser escuchada. A ti en esta mañana que te conectaste del 97.7 Nueva Vida, que estás conectadito en esta mañana en esta emisora, es porque hay un propósito. Hay un propósito. Levántate. Comparte con otros esta reflexión. Dile a otros que existe una emisora acá en Puerto Rico. Existe una emisora desde Puerto Rico hacia las naciones. Existe una emisora que es consuelo, que es fortaleza, que tiene recursos, que tiene portavoces de bendición. Existe una emisora que levanta y activa tu fe, el ánimo de aquellos que han decaído, de aquellos que sienten que sus voces se han apagado. Pues hoy sabes que tu voz es escuchada. Así como decidiste escuchar esta emisora, escuchar esta programación, así mismo como tus oídos fueron prestos para escucharnos, así mismo hay alguien que te escucha a ti. Hay alguien que te dice, te escucharé a ti. Y qué bien se siente que nos escuchen. Qué bien se siente que nos escuchen. Nosotros celebramos a los fieles oyentes. A ti, fiel oyente, te celebramos.
Celebramos a la audiencia porque se siente bien el ser escuchado. Por eso te comprendemos. Por eso hoy te llevo esta palabra. Por eso te comprendo hoy. Por eso hoy esta palabra es para ti. Por eso hoy esta reflexión tiene esta frase: te escucharé a ti. Por eso hoy quiero que te llenes de esperanza, de ánimo. Y estoy compartiendo esta reflexión aquí en la página de Nueva Vida 97.7 FM en Facebook y en nuestro fanpage Yanira Rodríguez, para que tú lo puedas compartir con otros. Para que otras voces que han estado apagadas hoy entren en una conversación con el Eterno. Hoy entren en una conversación con el Padre Celestial. Hoy puedan reflexionar y decir: no más silencio. No más silencio. Voy a hablar porque seré escuchada. Voy a hablar porque seré escuchado. Voy a hablar porque tengo quien me escuche. Porque tengo a alguien que siempre está dispuesto a escuchar. Porque tengo a alguien que me abraza con sus palabras. Tengo a alguien que me abraza con sus palabras y me permite contemplar. Me permite irme de rodillas, derramar perfume, elevar una adoración que será escuchada. Que será escuchada, que será escuchada. Así que yo te invito hoy a que reflexiones en esta palabra que se encuentra en Primera de Juan 5, versículo 14. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy hay una oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad para ti. Y esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5 habla del conocimiento de la vida eterna. Y si hay una vida eterna, es porque tú tienes al Eterno, al Padre Eterno, al que nunca falla, a ese amor incondicional, insuperable, increíble, que hoy te abraza y que hoy te dice: te escucharé a ti. No más silencio, no más dolor en tu corazón, porque tienes una voz que te escucha. Esto es Cita Divina, la reflexión del día. Compártela con otros.